Pues muy buenas tardes. Hoy un sábado muy especial. Tenemos al pintor y escultor cejinero Nicolás de Maya. Y es un placer tenerlo esta tarde aquí con nosotros, apoyando la cultura sobre todo, donde pintores, músicos, escritores, siempre tiene una cita aquí en este espacio del cara a cara, de aquí de Instagram. Vamos a comunicarnos con Nicolás para comenzar la entrevista. Vamos a ver, la puedo mandar. Muy bien, ahora sí. Hombre, Nicolás, por fin, Nicolás, ¿me escuchas? Te estoy escuchando perfectamente, Rafa. ¿Tú a mí? Joder, sí, dice corazón, dice Es ve- refrán, tercera para la vencida, ¿no? Sí, eso dicen. En este caso sí es efectivo. A la tercera por fin va la vencida. Joder, qué alegría de haber esta tarde, de haber estado en tu grandioso estudio. No estudio, es un grandioso, es como el Coliseo Romano, de grande. Gracias, gracias, Rafa. Encantado de que conozcas mi espacio creativo, mi espacio vital. Ese gran espacio, porque de verdad tiene, ¿qué te digo yo? Un duro en paño, ¿eh? Bueno, gracias, hombre, gracias, gracias. Cuéntame, para empezar, Nicolás, ¿qué te inspiró a ti para ser pintor y escultor? Bueno, ¿qué me inspiró? No, la verdad es que yo desde mis primeros inicios y recuerdos, que ya lo he contado en sucesión de veces, pues siempre he tenido la facultad o la destreza para el dibujo desde niño, igual que muchísimos de los niños, pero a la pronta edad de a lo mejor 7 8 años, mis padres percibieron que tenía cierta facilidad para el dibujo y como en aquella época no había nada donde pudiera desarrollar esa labor artística o en ese caso esa afición de niño, pues mis padres decidieron comprarme un curso de pintura que se llamaba Curso Alfa y ahí fueron mis primeros inicios de forma didáctica, ¿no? De forma, pues no se puede decir académica porque fue casi autodidáctica, pero sí mediante unos tutoriales. Y es decir, que yo prácticamente toda mi vida me recuerdo dibujando hasta el día de hoy que ya desarrolló pues mi parte más profesional, se podría decir en ese modo profesional, pero desde mi inicio siempre he estado muy ligado a esto, es decir, pues forma parte de mi vida y no te puedo decir que en qué momento una parte, ¿no? Para dedicarme profesionalmente a esto. Hombre, sí hubo un impasse, ¿no? Y es cuando yo tomo la rienda realmente de esta profesión, porque vivo de ella desde hace ya unos años, y fue en el momento justo que me encuentro en la tesitura, que acabo mis estudios después de haber pasado por Caravaca 5 años, haber hecho forja artística, me traslado a Madrid y en Madrid estudio diseño industrial. Fue una carrera corta de 3 años, fuimos la primera promoción de diseñadores industriales de España, que ahí tuve el primer contacto pues, con el pulso artístico de la urbe y la capital de España, y donde realmente mi afición fue justificar una serie de estudios a mis padres por si acaso no podía dedicarme profesionalmente a la pintura, que tuviese algún vínculo donde pudiese vivir, porque del arte siempre está la duda, ¿no? La duda realmente de si podría vivir de esto. Y entonces pues decidí. Y al terminar mis estudios, que terminé en junio, fuimos muy pocos los que acabamos esa primera promoción. Fuimos 15 y de esos 15 a 7 nos llaman para incorporarnos inmediatamente a trabajar en una multinacional. Y me contactan aquí en Cejín, era en junio, yo estaba, pues en aquella época. Y esa llamada me ofrece la oportunidad de incorporarme a un trabajo en una multinacional que se llamaba Cartobos, me parece que estaba en Zaragoza o la sede en Madrid. Y tuve la valentía de negarme a coger ese trabajo y apostar por esto, por lo que siempre he llevado dentro y por la necesidad que tenía
de desarrollar mi labor pues creativa en el sentido plástico, en la pintura, ¿no? Que es donde realmente pues me he desarrollado profesionalmente. Decirte, Nicolás, que está leyendo tu biografía, que expusiste en la Expo 92, ¿fue así? Sí, bueno, pero fue con el ayuntamiento de Cejín, todos los ayuntamientos de... Discúlpame. ¿Me escuchas? Espera, espera. Ahora. 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 Todos los ayuntamientos de la región de Murcia tenían un día en la Expo 92 o una semana, no recuerdo cuánto tiempo tenían. Y el Ayuntamiento de Cejín en aquella época pues me encargó una serie de dibujos y hicieron una serie de tarjetas y entonces pues allí pusieron los dibujos y se ponían las tarjetas. No recuerdo, no recuerdo con mucha nitidez porque ha pasado ya muchísimo tiempo, ¿no? Pero creo Sí. que fue recordar algo así, algo así. Así es que sí, Ah, sí, sí. Fueron mis primeras exposiciones colectivas que iba haciendo. Había hecho algunos premios de pintura en la comunidad autónoma, había presentado lo que era antiguamente el Murcia Joven y bueno, había quedado seleccionado en un año segundo. En aquella oportunidad te podías presentar. Bueno, pues ahí estaba yo ganando concursos de dibujo y concursos de pintura, pues hasta los 23 años que ya es cuando profesionalmente. Es decir, es como un ciclo de formación en el que tú vas viendo las inquietudes que tienes y a la misma vez pues te van felicitando, ¿no? Te van felicitando un poco y alentando a que no dejes porque lo haces bien y tal, ¿no? Por eso es muy importante que la gente se presente a los concursos, es un método también de ver tus capacidades y de ver cómo te puedes enfrentar, ¿no? Hacia luego el desarrollo profesional en esta profesión, ¿no? también, Nicolás, ha expuesto en el extranjero, tanto en Holanda, Ámsterdam, que bueno, lo mismo, Bélgica y México. Cuéntanos cómo es la aventura en otros países. Bueno, la verdad que por exponer he expuesto en muchísimos países de Europa, prácticamente en casi todos, en algunas individuales, otras colectivas, pero prácticamente me he recorrido toda Europa. Hace ya muchos años que no salgo al extranjero a nivel de exposiciones europeas, aunque ahora próximamente, con esto de la COVID, ya me han prorrogado dos exposiciones, que ahora os contaré cuál es mi último proyecto. Que es precisamente en Ámsterdam, es en la Agencia Europea del Medicamento, en lo que ahora tan de moda está todo el mundo hablando de la Agencia Europea del Medicamento, pues antes estaba en Londres y a través de esos contactos la posibilidad de hacer una exposición en la ciudad, en la City, ¿no? Que es donde tenían la sede. Y como ahora sucedió drásticamente que se fueron de Europa el Brexit, ¿no? Con el dichoso Brexit, pues hasta que no se instalaron en Holanda, construyeron la sede, pues me plantean a este año pasado, ya tenía programada la exposición, tenía la fecha y con la COVID dichosa, pues se canceló. Después me deciden pasar, en vez de Ámsterdam, me van a La Haya y entonces que tienen otra sede también. Total, que ahí estamos esperando fechas, supuestamente sería en abril, 28 de abril, pero vamos, ahí está todavía. Pero bueno, hablándote en líneas generales de mis exposiciones en el extranjero, pues desde aquellos inicios que te digo que tendría aproximadamente mi primera exposición individual, que fue en Murcia, donde decidí jugármela y no apostar por el diseño industrial y dedicarme exclusivamente al mundo de la plástica, fue hacer una exposición donde eché toda la carga, me encerré en junio aproximadamente y estuve hasta septiembre, octubre trabajando casi medio año nada más. Preparé una exposición individual en Murcia, fue en el año 93, en plena crisis también, pero no era la crisis de la categoría de la que nos viene ahora o de la que estamos ahora inmersos. Y me fue muy bien, vendí prácticamente casi el 70% de la obra, de pequeño formato, indudablemente no eran grandes, y ahí fue cuando el impasse que dije, bueno, pues a por esto con todas las consecuencias. Y a raíz de aquella exposición en Murcia, pues ya se me abrió un mundo de posibilidades que me permitieron mostrar mi trabajo en el resto de países europeos, ¿no? Fueron abriéndose, bueno, pues expuse en Florencia, en Bolonia también he expuesto, en muchas ciudades de la zona de Italia,
en Francia también, como te he dicho anteriormente, en Holanda, en París y en Inglaterra hace unos años también, tendría ya aproximadamente unos 26, 27 años, decidí instalarme unos meses. Me instalé en Ladbroke Grove, una zona de Inglaterra y de Londres en concreto, y allí estuve preparando también una exposición, que hicimos una exposición individual, que también fue muy exitosa, estuvo muy bien, y bueno, y aquellos pues han sido mis periplos con el resto de Europa. También estuve en Austria, me invitaron cuando estaba un populismo también muy exacerbado, en aquel momento recuerdo perfectamente porque estaba Heisenberg, que era el personaje político de corte, de corte fascista en Austria y en concreto en Viena, y allí también estuve exponiendo y me invitaron una serie de gente donde tuve muchísimos contactos y mi obra funcionó muy bien, se vendió y bueno, pues esos periplos que te va deparando la vida, ¿no? Y de mi aventura en el extranjero, todo esto lo compaginé con tener un estudio en Madrid, lo tuve pues hasta los 35 años tuve un estudio, he tenido muchos, porque desde que me fui a Madrid con, creo recordar, 19 o 20 años, pues no he dejado nunca la vinculación hasta los 30 y tantos de tener permanentemente un espacio para trabajar. Pasé en muchos espacios, estuve desde Moratalá, Cuatro Caminos, pues ya sabes, ¿no? En la época de estudiante vas cambiando también de espacio. Y al final tuve la fortuna de que Antonio Campillo, un gran escultor de aquí de Murcia, que era docente en una escuela que había en Madrid, en la calle La Palma, que me dio un año, por cierto, que me fui a Madrid solo, fue un periplo, con 17 años me fui a hacer un año, que era lo que es ahora el bachiller artístico, que era experimental también. Éramos los primeros que era un experimento de ver cómo funcionaba en el sistema educativo en aquellos años, que después se ha implantado y ya lo tiene en Caravaca, tiene todo, pues en todos los estos puedes estudiar para la rama artística. Y allí, en este estudio de Antonio Campillo, pues estuve desarrollando pues, mucha obra mía, ¿no? Y, y así hasta esos 30 y tantos años que lo tuve, aunque me fui también en esos años, después de terminar de estudiar, pues tuve la posibilidad de viajar a México, me enamoró ese país, me fascinó y estuve pues prácticamente 3 o 4 años o 5, desde el año 2001, que fue mi primera visita a ese país, y en concreto a la ciudad de Jalisco, en concreto al estado de Jalisco y la ciudad de Guadalajara, que me instalé y bueno, ya que ello fue un cambio también rotundo en mi trayectoria y hasta el día de hoy. Y bueno, pues ahí andamos, ¿no? Sé, porque lo sé, que conoces a muchos personajes del mundo de la cultura a través de estas exposiciones que has conocido, actores de cine. Cuéntanos, ¿a quién has llegado a conocer? Porque yo sé que has conocido mucho. Cuéntanos. Bueno, pues se conocen a muchísimas personalidades y personas del mundo de la cultura y del ámbito con nuestras inquietudes artísticas. Pues tuve, he conocido a muchísimas personas, desde dramaturgos, gente del mundo del cine, gente de la cultura en general, poetas, filósofos, grandes pensadores. Pues no te voy a citar a muchos porque, bueno, no te voy a citar a ninguno porque ahora mismo es un cúmulo de cantidad de evidencias que me tienen en la cabeza, pero he conocido personas que me han enriquecido muchísimo en largas conversaciones, en momentos de copas, de fiestas y de reflexiones. Como ya sabes que nosotros somos ideólogos y nos ponemos a divagar y a hablar y a hacer pensamientos de la vida y ahí estábamos. Pero sí he conocido a muchísimas personas, muchas. Pero en concreto, es que sé por dónde va tu pregunta, pues sí, he conocido y he compartido estancias pues con grandes actores también, que el mundo de la farándula y el mundo del teatro está muy ligado también al mundo del show, al mundo de la entrega hacia los demás, ¿no? Porque al final cualquier obra artística, si no hay un público, pues el artista se ve un poco frustrado, ¿no? Porque ¿de qué sentido tiene la obra si no la compartes con los demás? Nosotros somos en ese sentido muy generosos porque nuestra labor es crear algo que no se sabe el por qué se crea y hacia que ya después tiene una justificación, pero en el inicio una necesidad imperiosa de comunicar, ¿no? Y de compartir con los demás, ¿no? Yo sé, Nicolás, que en tu estudio que he estado esta tarde, que es estupendo, yo sé que te llega toda la inspiración y ya con la vista que tienes a todo Cejín, parece a Julio César. Y cuéntanos, ¿cómo te viene esa gran inspiración?
Bueno, la verdad es que la inspiración viene trabajando siempre, ¿sabes, Rafa? La inspiración, lo que sí me planifico son proyectos. Lo que sí hago son, pues me hago un esquema de trabajo, y tengo fechas a ejecutar proyectos, me hago mis cuadrantes, igual que cualquier profesional, te haces tu cuadrante, te planificas tus meses de trabajo, te organizas tu ritmo de trabajo laboral y entonces empiezas a pensar en una idea, en un concepto que quieres desarrollar y cómo lo llevas a cabo para poder comunicar de forma mejor, ¿no? Ya tienes un montón de herramientas que son tu lenguaje artístico plástico. En este sentido, yo utilizo la escultura, la pintura o cualquier disciplina artística para poder comunicar el mensaje que quiero contar. Entonces utilizo muchos mecanismos. Y la inspiración me viene aquí en Cejín indudablemente porque tengo un entorno privilegiado, que fui un gran aventurero porque desde muy joven aposté por tener una casa en el casco antiguo de Cejín. Podría haber vivido en muchísimas otras ciudades, haberme instalado en otros sitios, pero aposté como buen ciudadano, buen cejinero que soy, aposté por este enclave, por este lugar paradisiaco y este hilo de silencio que tenemos y de confort para mí, ¿no? En ese sentido estoy muy confortable, aunque tengo muchas cortapisas, porque tú piensas que mi trabajo artístico tiene que mostrarse fuera de mi entorno, donde lo realizo. Y tengo que estar viajando prácticamente pierdo mucho tiempo en viajar, porque no estoy en un centro, nosotros estamos en la periferia de la periferia de la periferia. Es decir, yo no Sí. estoy ni en un Nueva York, ni estoy en un Berlín, ni estoy en un Madrid, ni estoy en un sitio de artistas o gente que realmente mueve en el mundo del arte puedan acceder a mi trabajo. Hoy día, gracias a las tecnologías, se puede hacer un poco más, pero principalmente esos contactos físicos que son los que hacen que tú estés en los sitios que realmente quisieras estar o no deseas estar, ya cada cual, ¿no? Pues eso no estamos. Pero a mí eso ya no me importa, a la altura de mi partido, a mí lo que me interesa es hacer una obra consecuente con mis propios criterios y lo mejor que puedo hacer y entregar lo mejor de mí, ¿no? ¿Sabes? Así es que soy afortunado de vivir aquí y de tener este espacio natural que, como te dije, aposté muy joven por comprarme esta casa. Era una casa en el casco antiguo, igual que muchísima gente. Yo le digo a todos los ciudadanos del pueblo que apuesten por este patrimonio natural que tenemos, un casco antiguo maravilloso, que no podemos dejar que se deteriore, la única manera de que se deteriore es apostar por él, comprar una casa en el casco antiguo, rehabilitar y hacer el esfuerzo, quien pueda y quien no, pues otra cosa, pero que no, pero que realmente si vives aquí en Cejín, tú eres natural de un pueblo como este, indudablemente tienes que apostar por tu casco antiguo, porque todo lo demás sería muy vulgar, ¿me entiendes? La entrada propia de este pueblo, entrando por Ronda Este, me parece, este, sería un pueblo feo, prácticamente feo, no, horrible, porque tenemos unos accesos bueno, no vamos a entrar en esa discusión de estética de la entrada del pueblo, pero sin embargo, entrando por la salida oeste, pues nada más que ver el conjunto histórico-artístico que tenemos aquí, que es patrimonio bellísimo, con una belleza arquitectónica de un valor incalculable, y luego el conjunto que esperemos que no se vaya deteriorando como se ha ido deteriorando durante tantos años, no por dejar de lo político, sino porque vivimos en una zona que vivimos en la periferia de la periferia de la periferia, ¿sabes? También el deterioro económico de la misma zona donde nosotros vivimos, ¿sabes? Ese poco sector industrial que hay. Tenemos prácticamente, yo creo que la misma población en 15 o 20 años o 30 años seguimos teniendo la misma población. No es un pueblo que tenga una economía sustentada fuerte que permita pues, un desarrollo económico para poder rehabilitar el casco antiguo, ¿sabes? Bueno, son cosas ya distintas. Pero Sí. yo soy un afortunado en tener este espacio que al día de hoy pues lo disfruto muchísimo y me permite tener esa inspiración que tú me decías. Un afortunado cejirero y cejinero de corazón. Y mira si eres cejirero que has participado en el cartel de la película de Amber. Esa es una. Pero también me va a hablar de la escultura que hiciste en el 2007 de la Ronda Norte de aquellos pies. Creo que son los pies, Sí, Nicolás. sí. Cuéntanos de la escultura que hiciste y lo del cartel de Lambés, claro, como un buen cejirero que eres, del corazón. Bueno, la verdad Cuéntanos. es que ahora que me estás hablando de eso, me acuerdo que he tenido la fortuna y el privilegio de ser pregonero en Cejín y de hacer un pregón que me permitió reflexionar muchísimo también sobre Cejín, ¿sabes? De saber de mis señas de identidad y saber de mis raíces. Igual que la escultura que hay en la entrada del pueblo, pues eso fue también en aquellos años, creo recordar que estaba
de concejal Nicolás, era alcalde Pepe, Pepe Soria y, y no recuerdo era Paco Abril. Entre esas tres personas decidieron encargarme una escultura, ¿no? Y bueno, pues yo le presenté cómo se hacen las cosas. Se presentó un proyecto, presenté la idea general y la idea que presenté pues era muy sencilla. Vamos, después de muchos estudios, muchos dibujos, pensar qué es lo que quieres contar. Quizás no es el espacio más, más perfecto para esa pieza, porque a pesar de la dimensión que tiene tan monumental, a lo mejor en otro encable, porque yo creo que las piezas, las esculturas, hay esculturas con las que tienen que interactuar, no solo visualmente, sino también físicamente, poder tocar, palpar. La escultura es un medio tridimensional, no solo visual, o sea, lo digo, aunque tú la rodeas y circunvalas la escultura y tú formas parte de la escultura y te hace reflexionar y además es una escultura que está pensada para interactuar, ¿no? Porque tiene doble lectura, tiene una lectura de un camino que son los quien ha construido el pueblo, un homenaje a todas las personas que han transitado desde el siglo XVI, que es el primer, me fui al archivo municipal y saqué el primer legajo que había, que era un orden de levas, donde los reyes católicos mandaron llegar al pueblo de Cejín y censar todas las personas que había en ese pueblo, pues saqué, fui desglosando los apellidos y me parece que en aquel momento había 1.400 apellidos, 1.300, no recuerdo exactamente la cifra, que no se repetían, que habían sido vinculados a Cejín. Entonces es una pieza que rinde homenaje al tránsito de las personas, a ese camino de luz, a ese camino espiritual, en ese sentido etéreo, sin acabar porque Cejín todavía no ha terminado, si pasarán siglos y seguirá construyéndose. Por eso los pies, que es un inicio de un camino que todavía está por recorrer. Un pie de un hombre, un pie de una mujer, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Sobre una tipografía que eran las letras, ¿no? Como símbolo donde se deja representado pues ese devenir del tiempo, ¿no? Y esa pieza pues es muy simbólica, para mí fue muy simbólica y muy entrañable porque justo en el momento que me anuncian el proceso de empezar a desarrollar la pieza, surgió algo muy bonito que fue que me comunican que iba a ser padre por primera vez, ¿no? Iba a ser padre. Entonces fue como un doble parto, fue eso. Y luego aparte también hubo otra cosa muy hermosa en esa escultura, que lo sencillo hubiera sido modelarla, mandarla a una empresa en 3D que te la hacen escala, que te la mandan fundir, que te la traen y te la instalan. Se hacen los números y bueno, lo paga el ayuntamiento, yo cobro mis honorarios por diseñador y entonces se ejecuta y se instala. Pero en este caso yo quería que fuese realizada absolutamente por cejineros y que estuviese íntegramente desarrollada por personas vinculadas con Cejín, igual que los textos que acompañan el catálogo y todo el proceso. Estuvo íntegramente hecho aquí. Entonces era una cosa más simbólica todavía porque era algo nacido del pueblo, creado por alguien del pueblo y para el pueblo. Y ya lo más grande, Nicolás, lo más grande, fuiste también pregón de tu pueblo. Sí, bueno, lo que te he citado antes, el pregón también fue chulísimo, fue una cosa emocionantísima. He visto el vídeo varias veces porque como daba, cuando estaba dando el pregón, que se vería como en un, no sé si era una pared Sí, no, o era un proyector muy grande que había al lado, ¿no? sí que estabas pintando, que hacía rayas, empezaba a pintar, a hablar del pregón y empezaba a pintar, que por cierto fue de lujo. Cuéntanos, no lo voy a contar, yo lo voy a contar tú. Bueno, pues aquello también fue otra cosa muy simbólica. Ya lo he contado varias veces, ¿no? Que me ofrecen la oportunidad de dar el pregón y entonces yo me veo incapaz de dar un pregón porque yo no tengo la autoría bueno, primero por el respeto a los que habían impartido antes el pregón, que son personas más doctas en discursos, más licenciados, más doctores, profesores, gente especializada en hablar en público por su destreza. Pues tú imagínate que Tico Medina, Arturo Pérez Reverte, imagínate qué escuela de personajes había uno de los pregones en Cejín, ¿no? También me encantó muchísimo la política que se estuvo llevando en estos últimos años, que fuese gente vinculada al pueblo y que diese el pregón del pueblo. Para los que nos están viendo y no saben lo que es el pregón de Cejín, puedo decir que es uno de los pocos pregones que hay distintos a todos los demás. Los demás son pregones, venid, ciudadanos, venga, la fiesta comienza. No, aquí es un hecho
Es un hecho muy peculiar, aparte de todo el folclore que hay histórico de las damas y tal. Es algo que es un día muy importante en el pueblo porque realmente es como mirarnos dentro de nosotros, ¿no? Es como mirar dentro de nosotros qué sucede en el tiempo, en el devenir del tiempo de diferentes personalidades que han ido. Y eso fue lo que en un principio me lo dicen y yo no, yo me negué, absolutamente me negué porque no me veía yo capacitado para estar delante de un atril 40 minutos o 45, que era lo que te pedían, dando un speech y hablando o contando una historia porque no es lo mío, porque lo mío era pintar. Y automáticamente le agradecí muchísimo, que también fue don José Soria, Pepe Soria, el alcalde, y le dije que eso lo agradecía. Le agradecía el honor de haber pensado en mí, pero que no. Y subiendo los pollos de la cuesta, de aquí, de la iglesia de la Concepción, automáticamente, pues como algo muy simbólico, eran las 12 en punto, bien me acordaré, sonan las campanas de la iglesia y pensé en la Virgen de las Maravillas. Y dije, ostras, voy a pintar la Virgen de las Maravillas, ese va a ser mi pregón. Y entonces automáticamente pues desarrollé un pregón que une dos cosas muy importantes, que es la luz, el agua y la tierra, que es lo que forma la vida. Y a partir de ese momento, pues mi pregón tenía que transcurrir sin herramientas, prácticamente, simplemente con mis manos, amasando tierra y agua de todas las pedanías y todo lo que comprende el término territorial, el término municipal de Cejín, y empezar a contar la historia. Off the record ya había grabado los textos históricos, había hecho un reconocimiento desde el inicio de los inicios, de los inicios, de los inicios y tal, desde por qué el Big Ben y las pinturas de la cueva rupestre hasta los visigodos, los íberos y toda la historia que acompaña a este municipio, que tiene muchísimos años de historia, que eso también es un honor para nosotros, somos afortunados. Por eso cuando hay gente que el otro día he tenido muchísimos encuentros y me dicen, ¿tú de dónde eres? De Cejina, ¿de qué zona estás? Y yo les discuto, automáticamente digo, tenemos la fortuna de tener unas raíces que muy poca gente tiene, ¿sabes? No sé tampoco cuáles son nuestras raíces, porque yo siempre pienso en mi apellido. El apellido mío viene de Navarra, ¿sabes? Y entonces no sé si soy aquí, cuántas generaciones vivo aquí en este pueblo, o cuántas generaciones has vivido, ¿sabes? Pero seguro que sería alguien vinculado con Alfonso X el Sabio o alguien así, que reconquistó Murcia y aquí nos instalamos por algún motivo. Pues seguro. Ajá. Así que ese homenaje que hice fue emotivo, muy emocionante, fue precioso, porque me hizo, pero además lo resolví con mucha destreza en el sentido de que faltaban 7 días para dar el pregón y no tenían escrito ni una palabra y no tenía ni dibujado nada. Y entonces recurrí, como siempre, ante la adversidad y esta dosis de creatividad que tenemos nosotros, recurre de un gran equipo humano y amigos muy profesionales que me arroparon en ese momento. Levanté teléfono y les dije, oye, que tenéis que ayudarme para grabarme mientras hago los dibujos, tú para auditar perdón, la audición y cuando yo vocalice y tú para hacerme los vídeos y tal. Entonces salió una cosa muy mágica para mí en ese momento, porque lo estaba viviendo en directo y estaba interactuando directamente delante de todos los ciudadanos del pueblo, que me quise mostrar así. Yo no me quise mostrar como un literato, como tal, sino, oye, Nicolás de Maya, pintor, va a pintar delante de vosotros. Y lo más grande que puede pintar un cejinero y más homenaje a las fiestas en honor de la Virgen de las Maravillas, pues será indudablemente la Virgen de las Maravillas con agua y tierra. Saldría mejor, saldría peor, pero desde luego y luego la sorpresa, ¿no? Porque era como un juego didáctico. Nadie sabía que estaba pintando porque eran piezas que luego el puzzle al final se descubrían y en el último instante se descubría la imagen, ¿sabes? Era como un final de una película. Había una trayectoria, había un inicio, tal, una secuencia, y luego al final de la película tenía que ser algo muy apoteósico. Y como un cierre y un inicio de fiestas, si no era con la Virgen de las Maravillas, ¿no? Un pregón que fue alucinante, yo lo he visto varias veces, y como pasa en las fiestas, el mundo taurino, esta tarde he estado viendo las figuras que también tiene, que me han encantado, sobre el toro, sobre el torero. Yo sé que te gustan mucho los toros, te gusta mucho el mundo taurino, que apoyas el mundo taurino como lo apoyamos todos, que es la fiesta nacional. Cuéntanos, ¿qué da de sí el toro para hacer una escultura, para hacer un cuadro?
Pues el mundo del toro pasa igual que como con el mundo del caballo. Fíjate que Isabel Muñoz, una de las grandes fotógrafas que hay a nivel mundial, o quizá una de las, o quizás la única mujer española a nivel internacional y mundial que ha trabajado con todas las grandes estudios de fotografía y tal. Hoy, este año se ha acercado, buena parte de retratar la historia de España, que la ha retratado con cierta sensibilidad, se acercó al mundo del caballo y pasa igual con el mundo del toro y el caballo. Y ha habido mucha gente que se le ha sorprendido el gran trabajo artístico que ha desarrollado. El mundo del toro pues tiene lo mismo. El mundo de la tauromaquia y el mundo del toro tiene, yo podría estar, podríamos hacer esta hora o el tiempo que estemos solo hablando del mundo del toro, de lo que realmente me ha aportado a mí como persona y lo que me aporta a muchísima gente, ¿no? Ahora tan denostado y tan desprestigiado, ¿no? Por este tema sensibilero que hay a nivel de la cultura anglosajona que nos están imponiendo muchísimas cosas, ¿eh? Hay detractores, hay tal, pero lo importante es que se respete las cuestiones ahora que estamos tanto de este debate de respetar la idea, de respetar que cada uno se pueda manifestar, ¿no? Pues la libertad absoluta de que el mundo del toro también tiene una palabra, ¿no? Primero y principal, hay una cosa muy básica, que es el patrimonio natural de todo lo que arropa el toro en sí. Es un animal que vive en un espacio natural de una diversidad magistral y magnífica, que es la dehesa, que gracias a él viven un montón de especies, que gracias a ese animal que vive salvaje 5 años se conserva, como te he dicho, una diversidad de fauna y flora única. Y luego, cuando ya el animal se traslada al espacio donde se hace el rito, donde se hace la fiesta, o donde se celebra esa cosa histórica que tenemos el privilegio de ser lo único en el mundo, generadores de esa, que luego se exportó a América y después a Francia, bueno, Francia y también en nuestros vecinos Portugal y en algunos otros países de Latinoamérica, pues hay una belleza plástica acojonante. No solo la belleza plástica de la fiesta y el color y la destreza de un hombre en esa danza de vencer al animal y traértelo a tu terreno, un animal con una furia tremenda, con una bravura tremenda, con un encaste, con una serie de valores que lo han ido gestionando indudablemente los ganaderos, que los ganaderos hoy día son unos románticos porque la gente piensa que son verdaderamente magnates de dinero y nada, y no, son simplemente románticos que defienden pues una cosa familiar y luego pues dentro de eso, de ese ritual de la plástica, que tantos pintores y artistas podríamos estar citando cientos, no ya solo Picasso, Goya y bueno, que es mil, ¿no? Poetas, Alberti, no sé, Federico García Lorca, podría citarte un montón de gente, intelectuales, que realmente hay gente que creo que sus sensibilidades no es porque estuviesen en otra época, serían igual hoy día si se acercan realmente al mundo de la tauromaquia, la defenderían. Y en este caso yo, mi posicionamiento ha sido también acercarme al mundo del toro y plasmar lo que realmente me apasiona o de pronto me ha motivado, me ha hecho sentir ese tipo de sensaciones, que es la magia de ese ritual maravilloso y ancestral que es de un hombre luchando contra sus propios miedos. Es lo que yo veo. Yo no solo veo ya la parte estética, que también me interesa, y ya sé lo que es un pase de pecho, ya sé todo lo que acompaña esa dificultad técnica de esa persona venciendo tantísimas cosas para poder conseguir hacer que eso fluya con esa naturalidad, con ese temple, con esa cadencia, conseguir que haya belleza en esos movimientos tan frágiles y tan sutiles que es la vida y la muerte presente en 10 minutos. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo de tauromaquia. Por eso pinto toros. Sí, como belleza también es la exposición del libro que me ha regalado, Ah, firmado sí. tuyo. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Eh, Hay aquí una foto que me gusta bien, Nicolás, que me expliques sobre la mirada, la de los ojos. Esta Bueno, pues exposición la hiciste en el Palacio Almudí, en Murcia, en el 2018, ¿cierto? cierto, de 2018. Cuéntanos, cuéntanos un poco, porque aquí hay una foto que ahí me estoy alucinado, que es la mirada. Gracias. Hombre, la verdad es que esa exposición también la hice, pues eso es un proyecto como el que te estoy diciendo. Me dicen, oye, Nicolás, ¿te apetece hacer una exposición a estas fechas?
te puedes, entonces pues tú con un año de antelación te lo van diciendo porque las agendas van programadas y entonces pues te pones a trabajar en esa serie y empiezas a plantearte pues tu línea de investigación de lo que estás haciendo. En este caso yo venía de una serie de exposiciones que eran los libros que había leído en mi vida, me habían marcado como persona y habían construido mi pensamiento, que es lo que yo soy. Después venía a decir que el ser humano es tan frágil, tan etéreo, que las palabras modifican los actos y que a través de la mirada podemos ver el interior de los seres humanos y todos somos un reflejo. Eso era esa obra. La verdad es que la exposición quedó muy bien, el espacio es muy hermoso, es un espacio complicado, pero también engrandece la obra y se ve majestuosa y aquello pues te permite hacer una exposición magna como fueron esa que no sé si entre dibujitos, bocetos y piezas, escultura y pintura pues llegó a los ciento y pico piezas, ¿no? Y estuvo muy bien, fue muchísimo público, funcionó muy bien la exposición a nivel de crítica, a nivel de venta. Llamé a amigos críticos que no eran vinculados con Murcia porque no hubiese, para que no hubiese la influencia a nivel de comunidad autónoma o amistades próximas aquí, sino que quería gente que no me, que tuviese cierta, que los conociese, pero que no estuviesen vinculados conmigo personalmente, para que fuesen, esa crítica fuese más personal, ¿no? Hacia mi obra. Invité a una persona de Bilbao, invité a una persona de Galicia, y ellos fueron los que me hicieron la crítica del catálogo y bueno, y la exposición se prorrogó unos 4 meses más o 5 meses más. Fue, me imagino que sería por algún problema del que venía detrás de mí, pero bueno, la exposición estuvo muchísimos meses y fue visitada por muchísimo público y tuvo pues una acogida muy interesante y muy... Y fue aparte de la labor creativa que desarrollé ahí, pues que me dio paso a descubrir cosas en mi lenguaje artístico al día de hoy voy aplicando y voy creciendo en la búsqueda eterna que no se sabe qué camino llevas, pero sí sabes dónde quieres llegar, ¿no? Y la exposición de 2015 es Voto, que por cierto también hay aquí una foto que, que me encanta. Cuéntanos un poquito, ¿la ves bien? Ah, sí, 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 claro, ahora la veo. Me tiene alucinado Pues ese cuadro. esa exposición también fue también otra cosa muy simbólica. Hay un el municipio de Puerto Lumbre, Fuente Álamo, perdón, tiene un museo muy bonito. O sea, ellos han apostado siempre desde hace muchísimos años por hacer una serie de, convocan un concurso de pintura a nivel nacional con cierto prestigio porque lleva ya más de 30 ediciones con una dotación económica importante, me parece que supera no sé, 8 o 10 mil euros, es decir, que se presenta gente y está muy bien. Y tiene una sala preciosa, maravillosa, que inauguraron pues ciertos pintores de cierto nivel y que van buscando pues una cosa muy cuidada, ¿no? Y es una ermita que prácticamente es la única, es una ermita desacralizada que la han convertido en sala de exposiciones y el lugar de por sí ya tiene mucha magia. Me invitan a reconocer el espacio para ver qué iba a mostrar y decido cambiar el chip y decidir plantearme hacer una exposición exclusivamente para ese entorno. Y como las ermitas, bien sabes, son sitios de rogativa, de pedir deseos, pues jugué con la simbología de los íberos que nosotros tenemos tan incorporada en nuestro lenguaje y en toda nuestra simbología histórica y a través de los siglos, que es por los votos, ¿no? ¿Sabes lo que son los votos, no? Tú lo habrás visto aquí en las iglesias que se ponen cositas de cera, ¿no? Como rogativas pidiendo por un mar, etcétera, ¿no? Pero eso viene mucho más detrás. Entonces hice una instalación que todo formaba parte de un concepto, con una parte, tiene una carga conceptual y simbólica muy importante y, y hice para construir la palabra fe con, con niños que eran mis sobrinos y hijos de amigos y tal, mirando siempre un espacio negro de espalda a esa oscuridad que es la fe, ¿no? Y construir la palabra fe. Y luego lo acompañé de una serie de cuadros que simbolizaban pues como las 4 estaciones y bases de alimentación que nosotros tenemos, la carne, el pescado, tal, ¿no? Un homenaje. Y también hice en una pequeña sala contigua algo más íntimo, más personal, que era que todo el mundo tuviese la capacidad de dejar su voto. Ese voto simbólico, ya que estás en un sitio de culto, pues eran tus deseos, ¿no? De los deseos. Y entonces pues hice no es una perfo ni una acción, es simplemente pues una obra de corte participativo conceptual en que la gente interactuaba con la pieza
y la pieza la construían las personas, ¿no? Que eran los mensajes que en sí dejaban. Fue una exposición muy bonita, también tuvo cierta acogida y bueno, lo importante de este trabajo pues fue que me parece que cerró un ciclo de no sé cuántos años y me siento muy querido en ese municipio porque hace una labor cultural de apuesta importantísima en esta región. Son de los pocos sitios que siguen en su propia línea, porque Ceutí también apostó por la cultura, pero por problemas económicos y tal. Ceutí ya pues se canceló Ceutí Imagina y todo ese proyecto que era maravilloso, que hubiera tenido un sentido al día de hoy importantísimo para la cultura en esta región. Pero sin embargo, este pequeño municipio pues apuesta por un gran museo que tiene, donde están teniendo un fondo artístico muy importante, en un espacio que el propio pueblo, lo dicen los propios ciudadanos, no tiene un interés como nuestro casco histórico-artístico, ¿me entiendes? Es decir, tú llegas a Fuente Álamo y ¿qué hay en Fuente Álamo? Industria de cerdo, industria tal, pero no arquitectónicamente tiene nada, ¿no? Pero sin embargo han apostado muchísimo por por el importe, la importancia de la cultura, ¿no? Sí, lo sé, yo he estado, porque tengo una amiga en Fuente Álamo, y yo creo que el único viejo que hay ahí, aparte de la iglesia, es, no sé si habrá visto ahí un cartel que pone nitrato de Chile. Sí, Es lo único sí, que le dije a ella, digo, el único que veo antiguo aquí de Fuente Álamo, lo único que tiene, aparte de la iglesia, el nitrato de Chile, que es muy gracioso. El cual sí, allí hecho de azulejo. sí, sí. Para terminar, Nicolás, cuando pase todo esto de la pandemia, ¿tiene algún proyecto, tiene alguna exposición Cejín fuera? Porque yo sé que te va a ver tú más fuera que Cejín, que es normal. Cuéntanos, ¿qué tienes para cuando pase todo esto del bicho? Porque yo creo que ya está cansando esto de la pandemia, ¿eh? Bueno, pues la verdad es que nos ha hecho mucho daño psicológico a muchísima gente. Nosotros yo al menos personalmente no lo noto porque tú piensas que nuestro trabajo artístico siempre es un trabajo de soledad. Y me ha venido bien porque me he centrado y había menos llamadas de teléfono, y había menos agobios, y había menos salidas, ¿no? Entonces, pues me permite también concentrarme mucho más en mi trabajo. Pero sí un estado de preocupación inminente y un desasosiego, una inquietud, que son la incertidumbre y los miedos, ¿no? Pero claro, nuestra propia profesión nos permite estar siempre debatiendo sobre el miedo. Tú piensas que son profesiones en las que no hay una seguridad económica, como otras profesiones que tienen estabilidad económica, sino que nosotros tenemos que ser como pequeños agricultores, que eso también me lo ha aportado muchísimo el pueblo, el permitirme ser consciente de que si hoy vendo una exposición no me crea que soy Julio Iglesias, sino saber administrar mi economía para poder sembrar el próximo año. ¿Me entiendes? También porque tengo ya una familia y no estoy solo. Si estuviera solo, pues estaría, no sé si estaría aquí, indudablemente, ¿me entiendes? Entonces, lo que te vengo a decir, estoy preparando un proyecto que era ese que te comentaba para la Agencia Europea del Medicamento, que está parado, lo tengo ahí parado, pero ya está hecho, solo pues para darme luz verde y empezar a preparar embalajes, cajas, protocolos para que se mueva la obra y trasladarme allí. Siempre estos años he estado yendo también con cierta relatividad a México, donde lo he estado exponiendo, siempre ha sido más bien 2 o 3 meses para trabajar por encargo, que eso también me daba mi estabilidad económica, y es un país de acogida donde siempre viajo con muchísima frecuencia, pues casi todos los años, ¿no? Casi todos los años visito México, que me pone las pilas, que es el país que me pone las pilas porque allí todo se vive al límite, se vive como se debe de vivir las cosas, aquí todo está muy estructurado, aquí todavía muy pocas cosas nos van quedando por hacer cada vez menos. Y sin embargo, en países de esa mentalidad, con un concepto espiritual y un sentido de la vida mucho más relativo al nuestro, pues me aterriza en el suelo y me permite abrir los ojos al mundo de color que me apasiona de ese país, ¿no? ¿Sabes? Y ahí estoy, pues pintando, haciendo esculturas, muchísimos encargos para particulares, que sigo haciendo muchísimo encargo para particular, que eso también te permite compaginar pues desarrollo de investigación y luego la parte crematística y económica. Y bueno, este año he tenido la fortuna de participar con un proyecto maravilloso que Pedro Martínez, que lo tienes que invitar un día a tu programa también, en un directo de estos, que he Como te he dicho, hecho, he hecho un trabajo, hemos hecho un trabajo precioso conjunto, que fue
Él me invita a un proyecto de su vino, de nariz, que habéis conocido, que salió hace poco, y él me invita por primera vez a dar imagen a una de sus señas de identidad, que es el Magnum, que es un cupá de 3 zonas vinícolas de la región de Murcia, que él es un gran defensor de los grandes vinos de esta tierra, que tenemos una de las zonas vinícolas más hermosas del mundo, única es casi en el mundo, y que hay que vender lo nuestro y que hay que apostar por lo nuestro, ¿sabes? Y Cegina siempre ha sido un pueblo muy vinícola, aunque Bulla se lleva la denominación de origen, pero prácticamente el término que arropaba los vinos de Bulla está en el término de Cejín, es decir, los cardos siempre, desde la época de Roma y hasta que tuvo la independencia Bulla, que fue hace 200 y pico de años, los vinos todos eran de Cejín. Entonces, si desde Pegastri ya se llevan los vinos a Cartago y de Cartago iban a Roma, por algo sería. Y Pedro ha sido un defensor de eso y me invitó en ese proyecto a que desarrollara la imagen visual, entre comillas, y muy feliz, muy feliz, muy feliz de poder desarrollar con Pedro, de esa persona con esa sensibilidad y esa profesionalidad excelsa y gran conocedor, bueno, más que gran conocedor, virtuoso, virtuoso de esa nariz, ¿no? Porque fíjate, con 27 años ganar nariz de oro y además una escultura que le entregó Antonio López, uno de mis referentes a nivel pictórico, pues, pues me agrada muchísimo. Y entonces pues me sentí muy feliz, ha sido un trabajo de colaboración muy ameno, nos ha permitido hablar de muchísimas cosas, que eso es lo bonito que tiene esta profesión, ¿no? Que cuando te juntas con otra gente que tiene inquietudes del tipo que sea, ahora que se llama esto emprendedor, que eso siempre ha existido, son personas inquietas que quieren desarrollar sus cosas, nada más que ahora se les pone ese nombre, pues eso, ha sido un lujazo. Pues decirte, Nicolás, que sí, que estaré encantado de tener al Pedro Sumiller. Te voy a complacer, igual que otro que hemos estado hablando, ¿sabes? Del mundo del cine, que también estoy abierto para todo, para eso está aquí el programa Cara a Cara, para apoyar al tema de la cultura, sobre todo a la persona aparte de Cejín, también a las de fuera, en fin, a darle tu mal subió. Y Hombre, decirte como debe ser, Rafa, tú piensas que nos queda mucho por hacer aquí. exactamente, Aquí nos queda quédate. mucho por hacer. Aquí nos queda mucho por hacer, que eso también es una suerte, por lo que he dicho de la periferia de la periferia de la periferia. Aquí en Cejín hay muchas cosas por hacer y a nivel cultural muchísimas. Yo ya no estoy cansado, pero lo he comentado muchísimas veces a nivel personal, con personas que tienen capacidad para poder darle un impulso a este sector. Y bueno, esperemos que algún día, un futurible, haya algo medio digno en este municipio. No tengo nada en contra del deporte, siempre digo lo mismo, ¿eh? Siempre digo lo mismo y lo repetiré hasta la saciedad. En el Objetivo 92 se apostó por la cultura deportiva y por el deporte a nivel nacional y ahora mismo somos referentes a nivel mundial en muchas actividades deportivas, porque se apostó con una causa que era Objetivo 92, las Olimpiadas de Barcelona. Sí. Se apostó, en todos los municipios había actividades deportivas, se veían a los chavales, se veían las calidades de los chavales, se iban formando y el que tuviese posibilidades se apostaba por esa. Total, hasta hoy día que el municipio más cutre y más perdido y más obsoleto tiene unas instalaciones dignas o medio dignas con el tema deportivo. Y sin embargo, por ejemplo, en el terreno cultural o en el terreno artístico plástico que me toca a mí, que yo voy a defender lo mío, que es la pintura y la escultura, pues Cejín carece, pero por los cuatro costados, de un espacio medio digno. No digno, medio digno. Porque no concibo una sala de exposiciones como puede ser la Casa de la Cultura. Eso no es ni sala de exposiciones ni nada. Eso es pues, simplemente un espacio para poder mostrar un trabajo. Pero no es... Tal. Teniendo este entorno natural que tenemos, pues nos falta un espacio donde haya una sala digna y, bueno, igual que hay un recorrido cultural por la iglesia y por el recorrido del pueblo, pues a Cegil le hace falta, igual que se ha hecho un pabellón deportivo que se ha clamado al cielo en este pueblo durante 2 años o 3 años, puesto después de la desgracia, pues yo creo que con 100 o 200 mil euros se pueden hacer muchísimas cosas en este pueblo para que haya algo que dignifique y que haya un recorrido cultural y que la gente pueda ver, pues al menos algo de pintura con dignidad o escultura o lo que sea. Estoy contigo, Nicolás, porque también, ya que sacar tema, te hace una cosa, te se ha olvidado, también da becas
para los deportistas cegueros. ¿Por qué no también para la cultura, para músicos, pintores, escultores, escritores? Sería también genial. Bueno, eso sería ideal. Lo que pasa es que ahora ya con los problemas económicos que se avecinan cada vez va a haber menos. Lo que sí este tema también es muy largo, podríamos estar hablando de esto y nosotros no somos gestores culturales. O sea, lo digo, nosotros no somos gestores culturales. No, yo hice un curso, un máster de dirección y gestión de galerías de arte en Madrid, que me costó una pasta y estuve un año yo viajando a Madrid para hacerlo. Y tengo capacidad para volver a estudiar y repasarme todos los estudios y poner en funcionamiento ese tipo de directrices y organigramas para poder gestionar ese sistema cultural. Pero no me interesa porque yo soy un pintor y no soy un gestor, pero sin embargo me gusta conocer los entresijos. Y tú piensas que Enrique Tierno Garbán se inventó una cosa, no sé si conoces, era el alcalde que había en Madrid, se inventó una cosa que eran las escuelas de música. Pues aquí en Cejín tenemos una escuela de música, aunque en Caravaca haya un conservatorio, pero aquí hay una escuela de música. Aquí en Cejín el que menos toca el tambor y una trompeta, ¿sabes? ¿Por qué? Pues porque han ido a la escuela de música, porque hay una inquietud por la música, porque hay una inquietud por demandar música y al menos unos conocimientos básicos tienen. En las artes plásticas, aquí en Cejín, pues gracias a la labor que desempeñan el jardinico y alguna persona más a nivel aficionado o personal, pues puede introducir a muchísimas chavales o alguien que tenga cierta inquietud en esta profesión. Que esta profesión no tienen que ser pintores solo, porque hoy día en el mundo de la imagen y de la comunicación y de las redes sociales, hoy día es tan amplio el campo, de las labores artísticas que puede diversificarse en muchísimos sectores, ¿sabes lo digo? Aparte de que desarrolla bastante la creatividad, que la creatividad es una cosa que todos las tenemos y la vamos perdiendo con el tiempo. Que de ahí vienen los grandes gestores de las empresas, que son las personas más creativas o las que tienen más visión, ¿sabes? Pues eso pasa. Y esa es la pena que yo tengo. La pena que yo tengo es que no hay, pues ese impulso a muchísimas cosas. Yo recuerdo cuando estuve un par de años que me cedieron un espacio, los soportales de ahí, de la Plaza del Castillo, y ahí estuve yo impartiendo clases pues a muchísima gente que se acercó, eran 2 o 3 clases a la semana, con un precio básico, no recuerdo si eran 20 euros, algo básico, era simplemente para materiales, ¿no? Y pues en aquellos meses, pues fíjate, hay 2 o 3 personas que han estudiado Bellas Artes, entre ellos Paco, María y 3 o 4 más que ya han hecho, y Jennifer, 3 o 4 que han estudiado Bellas Artes. Correas también me parece que fue a hacer Bellas Artes. 3 o 4 personas que entraron, no porque yo los formara, porque ellos ya iban a ir a Bellas Artes, ¿me entiendes? Tenían la inquietud. Pero bueno, pues ahí estuvieron un poco arropados y aprendiendo y bueno, y muchos de los que estaban allí, pues hay varios que han empezado a estudiar cosas vinculadas con el mundo de las artes plásticas. A lo mejor uno luego se dedica al cine, otro se dedica a la fotografía, otro se puede dedicar a otra cosa, pero que tengan esa capacidad a nivel institucional de organizar. Hay municipios, podemos estar hablando, yo siempre lo digo porque es mi profesión y tengo que defender mi terreno, ¿no? Hay municipios en España que son referentes. Hay un municipio en Andalucía, en Málaga, que tiene 1.200 habitantes y es el museo más grande, vivo, que hay en este país, con no sé cuántas visitas, donde las mujeres del pueblo abrieron el propio museo, ellas, y hacían custodia viejas del pueblo. Y un alcalde que ha luchado por la cultura, que es un referente cultural ahora mismo en Málaga, ¿me entiendes? Bueno, también es un enclave, porque Málaga también apostaron, pero Málaga capital, este pueblo se llama Janaguacil. Por decirte un nombre, hay muchos municipios en España que son referentes. Tenemos un patrimonio natural espectacular. Ahora que estoy descubriendo la naturaleza en mi edad, tenemos un patrimonio natural de un valor incalculable, que eso sí lo sabrán los biólogos y la gente que se dedica a amar la naturaleza en profundidad, que también se podrían hacer 1.000 cosas vinculadas con el entorno natural. Hoy día que tanto estamos defendiendo por la naturaleza, el patrimonio, conservar nuestros propios hábitats, puesto que todos los días están desapareciendo seres vivos y animales que también forman parte de la cadena de este mundo, ¿no? Pues sí, Nicolás. Puedes decirte y comprometerte para cuando tenga esta exposición, volvamos de nuevo a hablar de esa exposición y de muchísimas preguntas que me se ha quedado en el tintero, porque si te pregunto, nos da aquí las campanas Yo de es la que noche hablo, vieja. yo es que hablo mucho. Como estoy todo el día solo, cuando pillo a alguien hablo mucho. No, eso está muy bien. Y decirte, Nicolás, que te reemplazo para cuando tenga esa exposición,
bueno, esa exposición, perdón, ese proyecto nuevo, esa exposición, Sí, esa ¿cuál exposición. aquí en el cara a cara de nuevo? Porque de verdad ha sido fenomenal contar con tu presencia esta tarde. Pues muchísimas gracias a ti, Rafa, por invitarme. Gracias por tu apoyo siempre a la cultura, por tu interés por la labor artística, por tu esfuerzo y tenacidad que siempre estás consiguiendo con el tema de la música, por tu gran afición al mundo del cine, que veo que tienes miles de películas ahí detrás y creo que Pero tienes que ser un gran conocedor del cine, por la historia que te arropa, ¿no? Por la historia de tu hermano también, ¿no? Por todo. sí, Tantos años tu hermano poniendo, ¿no? En la máquina del cine Lucy, ¿era el cine Lucy? en el Cine Lucis En estuvo. el cine Lucy estuvo muchos años trabajando poniendo, es decir, creo que por ahí te vendrá la afición. Pues Sí, felicitarte y espero que haya sido al menos de una labor didáctica, que haya algo que los que hayan estado viéndonos, pues escuchándonos, pues que les haya interesado, ¿no? Y felicitarte por tu labor encomiable y sacar la apuesta por la cultura. pues muchísimas gracias, Nicolás. Te dejo que sigas con lo tuyo, que disfrutes de la familia, que tengas un gran fin de semana y decirte que pronto nos veremos aquí en este cara a cara apoyando a la cultura. Gracias, Rafa. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias a todos los que nos han visto. Un abrazo, Nicolás. Nos Hasta vemos pronto. pronto. Chao.